Bien, entonces vamos a comenzar con el método ion electrón, pero en medio ácido. Les voy a explicar cómo es la característica del medio ácido. Aquí nos pide lo siguiente en este enunciado: igualar la siguiente reacción química por el método ion electrón, pero en medio, aquí tenemos que corregir un poco, medio ácido. Sí, este ácido del cual estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una reacción química cuando le dicen medio ácido? Vamos a resaltar lo que es la terminación de la flecha para separar reactivos de productos. Ahora, la característica de un medio ácido es que exista la molécula de hidrógeno. Puede ser que esté en la derecha o puede ser que esté en la izquierda. Mayormente siempre está en la derecha como producto. Ya como producto siempre está el agua. Y bien, esa es la única característica. Los demás ya no nos interesan si son ácidos, si son sales, si son hidróxidos, si son elementos puros, ya no nos interesa. Lo único que nos interesa es agua. ¿Por qué? Porque este método trabaja con moléculas de agua. ¿Sí? Trabaja con moléculas de agua. Ya vamos, entonces vamos a resaltar el primer paso. Esto vamos a encogerlo un poquito. Vamos a resaltar el primer paso, que consiste en lo que habíamos visto en la anterior clase, que viene a ser la disociación. Ya, la disociación. Entonces, ustedes díganme, está bien que vamos a ir compuesto por compuesto, ¿ya? Aquí tenemos al sulfato ferroso. Entonces, yo les pregunto, ¿estaría bien romper aquí? ¿Sería correcto? Tenemos que No, separar. Ya, ¿dónde? solo a partir del hierro. Sí, entonces, donde termina la participación del hierro, ahí es donde hay que romper. Entonces, ya hemos identificado. Este otro compuesto, ¿dónde sería? Aquí, opción uno o opción 2. Opción 1. En la opción uno, ¿cierto? Porque nuevamente ahí estamos viendo que termina la participación de la parte metálica, que es el potasio. Entonces rompemos ahí, ¿ya? Este compuesto, notan que es un ácido, ¿cierto? Porque es la característica de cualquier ácido que tiene hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Dónde hay que romper? ¿Dónde hay que separar? ¿Opción 2 o opción uno? Opción uno. Opción 1. Sí, están en lo correcto. En los ácidos era la característica que había que romper donde terminaba la participación de los hidrógenos. Y aquí es donde termina, ¿ya? Entonces ahí hay que romper. Bien, ya hemos hecho todos los reactivos, vayamos a hacer los productos. Este compuesto de aquí, ¿ustedes creen que hay que romper en la opción uno o en la opción 2? Opción 1. Opción uno, ¿ya? Sí, también. Estamos viendo que estamos resaltando, ¿no? El metal, metal, hidrógeno para los ácidos y en este caso nuevamente metal, porque esta es una sal. Nuevamente les vamos a explicar, ¿ya? Una sal tiene la característica de tener siempre en el lado izquierdo la parte metálica y en el lado derecho al no metal acompañado por oxígenos. No metal por oxígeno, no metal por oxígeno. Ya está. Y aquí tenemos otro compuesto. ¿Es correcto separar en esta opción uno o en la opción 2? Opción uno. La uno, es correcto. Entonces vamos a romper nosotros la unión en esta parte. ¿Ya? Este último compuesto, bueno, este penúltimo, ¿dónde hay que separar? ¿En la opción uno o en la opción 2? Opción 1. En la opción uno. Nuevamente porque ahí es donde termina la participación del metal, que en este caso es el potasio. Entonces tenemos que nosotros separar aquí. Bien, ya está. Este último, la molécula de agua, ¿sería separar ahí? ¿Sí o no? No. 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 ¿O No. sí? No. Es correcto, ¿no? No, porque está en nuestra lista de elementos que no se separan, que no se disocian. El agua está ahí, ¿cierto? El agua, ¿qué hacemos? Únicamente le ponemos carga neutra, o sea, carga cero. Y bien, nosotros no tenemos que romper al agua. Y lo vamos a dejar así, tal cual, pero con una carga negativa encima de él. Entonces vamos a poner un cero. Bien, ya está, ¿no? Ya por suerte, o quizás no también, nos ha tocado compuestos que se disocian en gran mayoría. Solo el agua es el único que no se disocia. Entonces vayamos a realizar la disociación.
Ya hemos identificado quiénes se disocian. Entonces, el paso, vamos a escribirlo un poco aquí. Trabajamos aquí, vamos a escribir. Identificar qué elementos son los, bueno, qué elementos y compuestos son los que se disocian o no, para luego disociarlos. Sí, ese es el primer paso. El que hemos hecho nosotros hace un momento era identificar cuáles se disociaban. El segundo paso viene a ser que nosotros realicemos esa disociación. ¿Ya? Realizar la disociación o separación de aquellos compuestos que se tengan que disociar. Entonces, aquí, bueno, por casualidad todos hay que disociar. En algunos ejemplos no vamos a obviar algunos que no. Entonces, vamos a comenzar con este de aquí. FeSO4, ¿ya? Es el sulfato férrico. Vamos a hacer esto. Vamos a poner entre corchetes para ubicarnos más. Es un poco más tedioso, pero es para que os ubiquen ustedes, para que tengan ese orden, ese hábito de orden. Entonces, tenemos este primer compuesto. En la parte izquierda está el hierro. Entonces, vamos a poner aquí un hierro con carga positiva. Tiene que ser, ¿no? Más su parte radical. Y su parte radical es el SO4. Entonces, vamos a hacer esto. Esto de aquí adentro. Y esto de aquí adentro. Agrupado por un paréntesis. Lo metemos aquí adentro. ¿Ya? Ya. Dense cuenta, ¿no? Vamos a copiar todo esto porque se va a mantener más adelante en los otros compuestos. ¿No? Aquí está la parte metálica. Supuestamente aquí tiene que ir su carga, o sea, su valencia. Luego, en la parte derecha, dentro de ese paréntesis, tiene que ir el radical, o sea, el SO4. Entonces vamos a poner nosotros el SO4. SO4. Ya está. Y aquí arriba tiene que venir su carga eléctrica, como habíamos visto en la anterior clase. Ahora, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta con qué valencia está actuando el hierro? A ver, les pregunto a ustedes, ¿con qué valencia creen que está actuando el hierro? ¿Con qué valencia creen que está? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar? Veamos, habíamos dicho de que el subíndice que tenga el radical es para nosotros la valencia que tiene el metal. Entonces, lo anotaremos. Supongamos, bueno, se sabe que el subíndice del SO4 es 1, ¿sí? No se ve, pero está presente de esta forma. El subíndice de todo ese radical es 1, nada más, ¿ya? Este subíndice 4 no es de todo el radical, es solo del oxígeno, este subíndice 4, ¿ya? No, por eso es que sirven mucho los símbolos de agrupación, en este caso los paréntesis. Entonces, si diríamos que el subíndice del radical es 1, por ende, la valencia del hierro también debería de ser 1. Esa es una regla que hemos aprendido. Pero ustedes saben de conocimiento de la tabla de valencias que el hierro no tiene en ningún caso una valencia de más 1. ¿Sí? No tiene una valencia de más 1. Entonces, sería ilógico seguir continuando de esta forma. ¿Ya? Sería ilógico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Más que todo, esto es como para memorizarse, ¿no? Para memorizarse. Siempre que ustedes vean un radical SO4, ¿sí? Siempre que vean un radical SO4, ustedes de por sí, siempre SO4 de por sí le tienen que poner una carga negativa de -2, ¿ya? -2. No cambia, no cambia. Siempre que sea SO4, no va a cambiar. Eso es lo sencillo un tanto de este método ion electrón. Si es que ustedes usan y usan y usan más compuestos y ya los disocian, y ya saben la carga de un radical, este se va a mantener y mantener, ¿ya? Quizás varíen los coeficientes, pero vamos a verlo más adelante en esta parte. En este caso, entonces ya hemos visto que la carga de este es -2. Ustedes dirán, ya, por esta vez vamos a hacer la explicación.
Aquí, el azufre, ya yéndonos un poco más a las valencias internas, el azufre tiene una valencia de más 6, ya más 6. Entonces, más 6, ¿cierto? Más 6 con 2 hacen 8. Si obviamos, no, bueno, si eliminamos momentáneamente este signo, 6 más 2 es 8. Dividen entre 2 y les da el 4, que es subíndice del oxígeno, ¿sí? De esa forma también ustedes se dan cuenta qué número debe ser el que tenga la carga de eléctrica negativa. Entonces asumimos, ¿no? Que la valencia es 6 sumado más 2 que está aquí, 8 dividen entre 2 y les da el subíndice 4. Ya está, eso es un método, una forma. Ya tenemos que la carga negativa de todo ese radical es menos 2, entonces vamos a poner eso aquí, menos 2. Ahora, ya que no hay coeficientes ni para la derecha ni para la izquierda, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Para provocar una carga neutra, le vamos a poner más 2 de valencia, ¿sí? Al hierro. Y eso es cierto, porque el hierro tiene una valencia más 2 y más 3. Está usando la más 2. ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Qué dicen las demás? Sí. Ya, vamos a coger un poquito. Entonces vayamos con ese otro compuesto que es el permanganato de potasio, en donde igual vamos a hacer ese mismo trabajo. Ya. Estoy volviendo a copiar esta estructura porque lo único que cambia aquí, bueno, casi cambia todo, ¿no? Esa es la estructura. Metal, valencia, radical, subíndice de oxígeno y carga eléctrica del radical. Entonces aquí el metal es el potasio. Potasio. Aquí nuestro radical viene a ser manganeso, oxígeno 4. Entonces, manganeso, oxígeno 4. Bien, aquí la valencia no hay coeficientes, ¿sí? Porque no hay subíndices distintos a 1, ni en el metal, ni en el radical. No hay subíndices distintos a 1. Entonces, es fácil en esta parte del potasio identificar cuál es su valencia. Es su única valencia que tiene, más 1. ¿Ya? Entonces, si por el lado positivo hay más 1, por el lado negativo tiene que haber lo contrario, menos 1, para que sumados hagan 0. Bien, vayamos con este otro compuesto, que es el ácido sulfúrico. Vamos a poner corchetes, vamos a copiar la estructura y nosotros vamos a ir acomodando nuestros valores. En esta parte, vamos a resaltar algo. El hidrógeno posee un subíndice 2, el cual tiene que ascender como coeficiente de nuestro hidrógeno. Hidrógeno, vamos a poner aquí. Ahora, les había dicho que el hidrógeno, siempre y cuando esté dentro de ácidos, tiene su valencia positiva. Ya tenemos la parte positiva. La parte radical, copiaremos aquí el SO4, ¿sí? El SO4, ya está. Y luego, recordando, les dije que el SO4 era un radical que siempre tenía una carga negativa de menos 2, ¿sí? Ya está. Y bien, si nosotros así realizáramos la verificación, aquí multiplicamos 2 por más 1, tenemos más 2 en el lado izquierdo, en el lado de los positivos. Y tenemos menos 2 en el lado de los negativos. Sumados ambos hacen 0. Bien, ya está eso. Y bien, ya hemos analizado todos los reactivos. Pasemos a los productos. Esto lo recorreremos un poco, le daremos un relleno blanco. Y ya, esta de aquí. Vamos a volver a copiar esa estructura, ya, esa estructura. Entonces aquí tenemos un subíndice para el hierro, Tiene un subíndice 2. Al momento de partir, ese subíndice 2 asciende como coeficiente. Copiamos aquí el hierro. Y aquí tenemos que ubicar la valencia del hierro. ¿Cuál creen que es la valencia del hierro? Tres. 3 positivos, ¿cierto? Entonces ponemos aquí más 3. Luego, dentro del paréntesis, nosotros vamos a copiar tal cual está este radical, SO4. Ya vamos a copiar aquí, SO4. Ahora, notamos nosotros también que el radical tiene un subíndice que es propio del radical. Ese subíndice tiene que subir ahora como coeficiente. Entonces, delante del radical ponemos un 3.
Y también les había dicho nuevamente que siempre que vean un radical de este tipo, SO4 va a tener carga negativa de -2. ¿Ya? -2. Ya está, vamos con este otro compuesto, que es el sulfato manganoso. Y aquí tenemos que borrar eso, copiamos la estructura. ¿Cuál estructura era? Así era, ¿no? Tenemos ahí más esto de aquí, un símbolo de agrupación, un exponencial, Entonces, esto lo metemos aquí adentro. Y esto lo metemos aquí adentro. Y aquí ponemos un más. Sí, estoy copiando la estructura nuevamente. Uy, es una ecuación un poco más grande, lo voy a copiar un poco más. Ya, está ahí. Aquí estamos en este compuesto que es el sulfato manganoso. Ponemos primero la parte metálica, manganeso. Luego copiamos la parte radical, el SO4, sulfato, SO4. Y ahora les había dicho nuevamente, ¿no? Que la carga del SO4 siempre va a ser -2. Entonces, si nosotros quisiéramos que sea neutro esta separación, ¿cuál creen que debería de ser la valencia del manganeso? 2. 2, ¿no? +2. Siempre con su signo positivo o negativo, porque esto va a ayudar mucho en el siguiente paso. Bien, ya está. Vamos con este último, ¿no? Ya que el agua no se disocia. Vamos con este último. Vamos a copiar tal cual. Copiar tal cual. Esto borramos. Y aquí. Este último de aquí, que es el sulfato de potasio, en donde el potasio tiene un subíndice 2. Ese subíndice tiene que subir como coeficiente. Entonces ponemos primero el 2, bueno, el 2. Luego ponemos al potasio, y la valencia del potasio siempre es +1, siempre y cuando esté dentro de un compuesto. La parte radical nuevamente es el SO4, ¿no? Sulfato, SO4. Vamos a poner algo así. SO4. Y pues recordarles también que la carga eléctrica negativa es -2, siempre, ¿no? Entonces, ¿han podido ver esto? Algo menos, para que ustedes recuerden. Siempre para el SO4 su carga eléctrica es -2. ¿Se ve, cierto? Entonces, tienen que ustedes asimilar de esa forma. Vamos a un poco encoger para que entren las diapositivas. Pondremos 17. Ahí está. Entonces, ya hemos hecho la disociación. Nosotros en el siguiente paso tenemos que hacer lo siguiente. Verificar qué elementos son los que cambian las siguientes características. O sea, qué elementos cambian lo siguiente. Pues, hay tres cosas bien importantes que ustedes tienen que ver si cambia o no. En el método Redox, únicamente ustedes tenían que fijarse si cambiaba la valencia, nada más, la valencia del elemento. En el método de un electrón tienen que fijarse tres cosas. Primeramente, la cantidad de átomos del elemento en el compuesto, ¿sí? Y eso está dado, ¿cierto? Por el subíndice, en algunos casos, y también está afectado por el coeficiente en otros casos, ¿ya? Eso. Después, lo siguiente, ustedes tienen que ver el acompañamiento del elemento central, ya sea metálico o no metálico. ¿A qué me refiero con esta segunda parte? Tienen que darse cuenta si es que, por ejemplo, aquí nosotros ubicamos al manganeso, pero notamos que está siendo acompañado por el oxígeno, 4 oxígenos. A eso se refiere el acompañamiento. Azufre acompañado por 4 oxígenos. ¿Ya? A eso se refiere el acompañamiento. Y lo último, la carga eléctrica. Si es positivo, negativo o hay cambios de valor. Entonces, esos son los más importantes. Lo vamos a resaltar con aquí naranja. ¿Ya?
Entonces tienen que darse cuenta de eso. Vamos a un poco esto. Vamos a volver a copiar. Ya tal cual vamos a volver a copiar. Para ir paso por paso. Entonces tenemos nuestra reacción química ya disociada. Vemos lo siguiente. Vamos a hacer el primero y ustedes van a hacer el segundo. Vamos a nuevamente aquí poner dónde terminan los reactivos. En esta parte. Ya. Ahí terminan los reactivos. Y les voy a indicar solo para el primero y ustedes se van a dar cuenta para el segundo. Aquí, hierro en el lado de los reactivos, ya hemos separado, tiene una carga de +2. El número de átomos del hierro es 1. ¿Por qué? Porque su subíndice del hierro ahí es 1. Acompañamiento, oxígenos hay o hidrógenos hay, no hay, ¿sí? Entonces tenemos esa información. Carga 2 sin acompañamiento, subíndice 1. Veremos dónde también se encuentra el hierro. El hierro también se encuentra aquí, ¿sí? Porque no hay ninguna otra participación del hierro en el lado de los productos. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Primero, la carga, bueno, iremos paso por paso, ¿no? La cantidad de átomos. Aquí hay un subíndice 1 del hierro, pero está siendo afectado por su coeficiente 2. Ese coeficiente hace que multiplique, que incremente el subíndice del hierro. Por ende, tenemos 2 hierros al final, a diferencia del 1 que había al principio, ¿no? ¿Qué más? El acompañamiento no está siendo acompañado por ningún otro oxígeno o hidrógeno o otro elemento. Está solito, ¿sí? Está solito ahí separadito. Al igual que lo estaba al principio. Entonces, ese no es un cambio. Nada que ver, no es un cambio. Pero otro cambio es la carga. Aquí tenemos una carga de +3. Y es muy distinto a lo que nosotros teníamos al principio, que es +2. ¿Sí? Por más que digan que es solo +1. En cuestión de cargas, +1 o -1 es un gran cambio. Entonces, esa para nosotros va a ser un cambio muy significativo. Entonces, trazamos una línea que nos indique desde dónde hasta dónde se encuentra el cambio, ¿ya? Entonces, habiendo verificado eso, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, ¿ya? Tenemos que hacer lo siguiente. En el paso 4 vendría a ser formular subecuaciones de los cambios resaltados, ¿sí? En el método Redox habíamos hecho algo parecido. En esta parte vamos a asimilar eso nuevamente. Entonces, ya hemos resaltado con celeste. Voy a copiar todo eso tal cual en esta parte de aquí abajo. Entonces, voy a poner hierro con carga +2 al principio. Y al final pasa a ser 2 veces hierro con carga, 2 veces hierro con carga +3. ¿Sí? Esa es la primera, bueno, la primera subecuación, ¿no? La primera subecuación. Ya está, ya tenemos la primera. ¿Cuál creen que es ustedes la segunda subecuación que deberíamos de tomar en cuenta? ¿Cuál creen? El potasio, ¿Ya? El potasio. sí, eso, la siguiente. ¿Ya? Ahorita vamos a detallar algo. Ahorita vamos a detallar algo. En esta parte, ahorita les voy a explicar la prioridad que tiene que haber. La prioridad que ustedes tienen que tener en cuenta es que se tiene que tomar lo más importante. Ujú. Entonces, veamos aquí que en el caso del potasio, habíamos dicho que si cambiaba uno de esos tres era válido, pero lo que sí importa demasiado y lo que inclina la decisión de tomarlo en cuenta sí o no es estos dos de aquí, ya sea el acompañamiento o la carga eléctrica. Si solo cambia la cantidad de átomos del elemento, como en este caso del potasio, al principio hay un átomo y al final hay 2 átomos, no es un cambio muy significativo, pero si existe ya sea un cambio de acompañamiento o un cambio de carga eléctrica, de positivo, negativo o cambio de valor, entonces sí va a ser considerado un cambio.
¿ya? Por el momento en sí no es considerado ese cambio como uno muy significativo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cuál creen que sería la otra opción? ¿Cuál creen? ¿Mm? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? ¿Creen que el manganeso con oxígeno 4, carga negativa al principio, y manganeso con valencia más 2 al final, sea un cambio considerable? ¿Creen que sí? Sí, creo que sí. Es un cambio, vayan, veamos porque de acuerdo a esos pasos Sí. que hemos ido viendo. Ya. Entonces, vamos a ver con esto. Al principio, el manganeso solo tiene un átomo, solo el manganeso tiene un átomo. Al final, en el lado de los productos, igual tienen solo un átomo. O sea, no ha cambiado eso, no ha cambiado. La cuestión de los oxígenos, que viene a ser el acompañamiento, lo que les mencioné. En el lado izquierdo, el manganeso está siendo acompañado por 4 oxígenos y al final ya desaparece ese acompañamiento. Entonces, es el primer cambio que nosotros estamos teniendo. Entonces, está bien, ¿no? Si es un cambio considerable, bueno, si es ese tipo de cambio, ese tipo de cambio de acompañamiento, es un cambio considerable. La carga eléctrica al principio tiene -1 y al final tiene +2. Es una diferencia, no es lo mismo. Es el segundo cambio. Ya han cambiado dos cosas que para nosotros hemos dicho que son de mucha importancia. Bien, entonces ya está. Eso es, ¿no? Nosotros tenemos que trazar una línea de ubicación para darnos cuenta y no estar copiando distinto. ¿Esto por qué se hace? O bueno, ¿por qué lo estoy haciendo aquí? Porque en los ejercicios los estudiantes suelen copiar otras cosas, identifican bien, pero ya copian otras cosas, para que se den cuenta qué copian y qué copian en esta parte, ¿no? Para sacar las subecuaciones. Vamos a poner esto aquí, vamos a poner carga negativa. Esto tiene que ser con símbolo de agrupación, esto tiene que ser con subíndice, y aquí ponemos manganeso, oxígeno, 4. Esto estaba al principio y al final tiene que estar manganeso, carga, +2. ¿Ya? Y ya está, ¿no? Ya está, ya tenemos nuestras dos subecuaciones. ¿Tienen dudas hasta aquí? No, profe. Entonces vamos a hacer el paso 5. Ya estamos acercándonos a nuestra respuesta. Y vamos a ver qué sucede. Bien, el paso 5 entonces viene a ser que nosotros igualemos la cantidad de átomos del elemento central, ya sea metálico o no metálico. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros tenemos que fijarnos ¿cómo se dice? La cantidad de átomos. Entonces, vemos que en esta primera subecuación, el hierro al principio tiene un átomo y al final tiene dos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que igualar esa desigualdad, poniendo por delante en el lado izquierdo un 2, ¿ya? Poniendo un 2 ahí. Entonces vamos a poner ahí. De esa forma sí se encuentra igualada la cantidad de átomos, porque recuerden que ese 2 afecta a lo que son los subíndices, ¿no? Afecta a lo que son los subíndices. Para el manganeso no ocurre nada, solo no ha cambiado la cantidad de átomos, se mantiene igual. Entonces ese paso no aplica, ¿no? En el manganeso. Vamos a ir con el paso 6, ¿ya? Con el paso 6, vamos a un poco moverlo un poco más aquí. Entonces, el paso 6 consiste en que nosotros igualemos la cantidad de átomos de oxígeno aumentando
moléculas de agua en el caso que falte para igualar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para nuestra primera subecuación, que es la del hierro, nosotros ni en la derecha, ni en la derecha, ni en la izquierda, contamos con oxígenos. Entonces, este paso no compete para la primera subecuación, pero sí compete para la segunda subecuación. ¿Por qué? En el lado izquierdo nosotros contamos con 4 oxígenos, mientras que en el lado derecho ya no hay nada. Entonces, si nosotros tenemos 4 oxígenos en la derecha, tenemos que añadir nosotros bueno, si tenemos 4 en la izquierda de oxígenos, en la derecha, tenemos que igual aumentar 4 más 4, pero no oxígenos como tal, sino como nos dicen en esta parte, nos está diciendo que tenemos que igualar mediante la agregación, el aumento de moléculas de agua. Entonces, así fácil directamente no podemos poner, tenemos que mm, necesariamente poner moléculas de agua, H2O. ¿Está bien? Y ustedes dense cuenta, ahora sí, si ese subíndice, bueno, si este coeficiente multiplica al subíndice 1 del oxígeno, vamos a tener 4 en la derecha, 4 en la izquierda. Ya está. Entonces tendríamos este paso 6 hecho, listo. Luego el paso 7, ya estamos acercándonos un poco, nos pide a nosotros aquí que igualemos la cantidad de átomos de hidrógeno. Hidrógeno, aumentando cationes, hidrógeno, lado que sea necesario. Bien, vamos a ir resaltando qué es lo que hemos hecho de cambios para que cuando ustedes lo tengan igual se den cuenta. Esto hemos alterado, aquí hemos alterado esto, aquí vamos a alterar algo más. Este paso de aquí consiste en igualar la cantidad de átomos de hidrógeno. El anterior paso consistía en igualar la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces, vean, nosotros cuando hemos agregado moléculas de agua, no hemos agregado también átomos de hidrógeno. Entonces, vemos que en la derecha hay 4 átomos de hidrógeno de la segunda subecuación. Bueno, hay 8, ¿sí? Hay 8 átomos de hidrógeno en la segunda subecuación, en el lado derecho. En el lado izquierdo no hay nada. Entonces, nosotros tenemos que agregar, en el lado izquierdo, tenemos que agregar 8 cationes de hidrógeno para de esa forma igualar la cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Igualar la cantidad de átomos de hidrógeno. Bien, si tenemos 8 en la derecha de hidrógenos, en la izquierda también tenemos que poner 8 hidrógenos. 8 hidrógenos. Vamos a poner aquí nuestro cambio. ¿Ya? Y recordarles también, ¿no? Que la carga en cada parte es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? En el siguiente paso, todas esas cargas que estamos usando hasta ahora, vamos a, vamos a hacer uso de esos, ¿ya? Entonces, paso 7, paso 8. Aquí nos dice que nosotros igualemos la carga eléctrica de cada subecuación. Subecuación. Aumentando electrones, o sea, valores negativos. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Nos dice aquí que nosotros, antes que nada, copiamos tal cual, ¿ya? Copiamos tal cual. Ya hemos hecho todo, hemos igualado cantidad de átomos, hemos igualado cantidad de átomos de moléculas de, bueno, oxígenos e hidrógenos. Entonces vamos a resaltar lo que son las cargas eléctricas de cada uno. Entonces aquí ponemos un 0. Vamos a resaltar las cargas. Más 2, más 3, más 1, menos 1, más 2, 0. Vamos a resaltar ahora los coeficientes de cada término. Más 2, 2, 8, 1, 1, 4. ¿Qué hay que hacer? Vamos a bajar un poco más para que tenga espacio esto. Ahí. Sí, ahí. Y vamos a hacer la multiplicación de lo que vienen a ser los coeficientes. O sea, coeficiente multiplicado por carga. Coeficiente por carga,
coeficiente por carga, coeficiente por carga, coeficiente por carga, coeficiente por carga. Entonces, ahora, olvídense un rato de esto, ¿ya? Olvídense un rato de eso. Enfóquense solo en la primera subecuación, sus cargas y sus coeficientes. Vamos a hacerlo con azul. 2 multiplicado por más 2 nos da más 4 en el lado izquierdo. Ya está, es una carga parcial del lado izquierdo de la primera subecuación. Luego, en el lado derecho, tenemos 2 multiplicado por más 3, eso da más 6. Entonces, tenemos una carga positivo 6 parcial en el lado derecho. Ustedes tienen que identificar ahora cuál de estos dos valores es el mayor. Aquí es un tanto sencillo, ¿cierto? Porque más 4 es menor que 6, por ende, más 6 es mayor, ¿no? Más 6 es mayor. Y a ese más 6 nosotros tenemos que aumentarle una cierta cantidad de electrones para que me dé la misma carga que yo tengo en la izquierda, que es más 4. Dicho de otra forma, 6 menos ¿qué número me va a dar? 4. 2. 2. Entonces, este 2 de aquí vamos a subir en esta posición de aquí arriba. 2. ¿No? 2. Y bien, nosotros ya que hemos realizado esta operación en el lado derecho, también en el lado derecho de esta primera subecuación, tenemos que aumentar los electrones que hemos analizado. Entonces, 2 electrones. ¿Ya? ¿Se comprende este procedimiento? Sí, profe. Paso 8, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces la segunda subecuación. Nos olvidamos de la primera y pasamos con la segunda. Vamos a hacerlo con negro. En aquí, 8 por más 1, aquí nos da una carga parcial de más 8. Aquí, más, ¿cierto? Más 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por más va a seguir siendo menos 1. ¿Ya? Entonces, 8 menos 1, eso nos da aquí 7. Luego aquí, ¿qué vamos a tener? 4, bueno, aquí, ¿no? En la derecha, 1 multiplicado por más 2. Luego, 4 multiplicado por 0, más 0. 2 más 0, eso da igual a 2. Entonces, ustedes tienen que fijarse. Cargas parciales tenemos 7 y 2. La que es mayor es 7. Por ende, a ese nosotros tenemos que agregarle una cierta cantidad de electrones para que me dé la misma carga que yo tengo en la derecha, que es 2. ¿Qué cantidad de electrones creen que tengo que añadir? 5. 5. 5 electrones, ¿no? 5 electrones. De esa forma yo voy a tener la misma carga que está en la derecha. Entonces lo vamos a recorrer un poco para introducir eso en el lado izquierdo de esta subecuación. Más, aquí vamos a poner 5 electrones. Electrones. Y esto lo vamos a recorrer más aquí. Y ya está, ¿no? Destapamos esto y como ven ya hemos igualado eléctricamente. Ya hemos igualado lo que está aquí, la carga eléctrica de cada subecuación, aumentando electrones al lado que sea necesario. ¿Tienen alguna duda de este paso? No, profe. Entonces vamos a ir con el penúltimo, que viene más adelante. Ya, entonces vamos a copiar todo esto tal cual. Chan, chan, chan. Voy a copiar, pero ya no con estos datos. Son operaciones auxiliares, pero lo único que nos importa son los electrones. Vamos a copiar en una nueva hoja y vamos a ponerlo en la parte superior. Este vendría a ser nuestro paso 9, en donde nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Sacar a la derecha los coeficientes de los electrones. Electrones. Hay que sacar a la derecha para luego, bueno, entre paréntesis, si es posible, se simplifica. Vamos a ver en un ejemplo, si es que se puede o no. Para luego,
posicionarlos de forma cruzada y que multipliquen a toda su nueva línea horizontal. Y luego ir sumando valores de izquierda con izquierda, y valores de derecha con derecha. Ya vamos a bajar un poco esto. Ahí. Aquí se asemeja un poco más a lo que habíamos visto en Redux, ¿no? Que consistía en trazar una línea de especie de división. Le vamos a poner un grosor un poco más alto. Y vamos a cambiar el color. Vamos a dar de esa forma. Y ya está, ¿no? En el método Redux se decía que nosotros teníamos que resaltar antes que nada lo que son nuestros coeficientes de electrones. Ya está, 2 y 5. Para luego posicionarlos, bueno, para luego también sacarlos a la derecha. Entonces vamos a hacer eso aquí. Con lápiz lo haremos aquí. Entonces aquí vamos a sacar el 2. Aquí vamos a sacar el 5. Luego nos dice que posicionemos de forma cruzada. Entonces el 2 que está arriba baja y el 5 que está abajo sube. Pero a su vez estos números que hemos posicionado de forma cruzada tienen que multiplicar, ¿sí? Tienen que multiplicar a toda su nueva línea horizontal, que viene a ser para el 5 todo eso, y para el 2 viene a ser todo eso. Mientras nosotros vayamos multiplicando, tenemos que ir sumando también, como en Redux lo hacíamos, izquierda con izquierda, derecha con derecha. Y vamos a poner esta línea divisoria para que nos demos cuenta. Entonces yo voy a copiar tal cual, ¿ya? Tal cual estos. Y vamos a tener lo siguiente. Control C. Más. Aquí ponemos. Y esto de aquí. Control C. Más eso. Ok. Ya está. Ve copiado tal cual. Recién ahora vamos a efectuar la multiplicación por cada uno. Entonces aquí tenemos 5 multiplicado por 2 electrones. Bueno, 2 hierros más 2. Eso me va a dar 10, ¿no? 5 por 2, 10. Luego, bajamos, sigue en la izquierda. Aquí, este 2 que tengo, este 2 que tengo aquí, multiplicado por 5 electrones, me va a dar en esta posición 10 electrones. Continuamos con lo siguiente. Es nuevamente este 2 multiplicado por 8 hidrógenos, eso aquí da 16 hidrógenos. Vamos más adelante y este 2 nuevamente multiplicado por este manganeso, oxígeno 4 a la menos 1, es 2 veces eso nada más. ¿Ya? Lo ubicamos nuevamente esto ahí. Y ahora vamos con el lado de la derecha. ¿Sí? En la derecha nosotros tenemos que este 5 multiplicado por 2 hierros me va a dar aquí 10 hierros. ¿Sí? 10 hierros. Luego, en esta parte 5 multiplicado por 2 electrones, eso me va a dar aquí 10 electrones. Vamos viendo, ¿no? 2 multiplicado por manganeso a la más 2, 2 veces manganeso a la más 2. Luego, 2 por 4 moléculas de agua, 8 moléculas de agua. Ya está, sí, ya está. Acortando un poco más el procedimiento, nosotros vamos a simplificar lo que son nuestros electrones. Como en cualquier ecuación matemática, se puede, ¿no? Y traigamos nuevamente a la luz lo que es nuestra reacción química original. ¿Ya? Nuestra reacción química original, la volvemos a poner ahí. Y vamos a darle un relleno de color celeste para ubicar lo que son nuestros coeficientes que hemos ido encontrando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Este 10 hierro proviene de ahí. Ya sabemos a dónde tiene que ir. Este 16 hidrógeno, usualmente el hidrógeno siempre se hace al último, ¿ya? Siempre se hace al último. ¿Por qué? Porque el hidrógeno puede estar disperso en muchos reactivos o en muchos productos. Es por eso que se hace al final. Entonces vamos con este 2 manganeso. Eso viene aquí. ¿Ya? 2 manganeso. 10 hierro a la más 3. Eso tiene que venir aquí. Luego 2 manganesos aquí. Luego aquí 8 aguas. Eso viene ahí. ¿Ya?
Entonces ya saben la posición a dónde tiene que dirigirse cada coeficiente. Entonces hacemos esas operaciones. 10 viene aquí, 10 viene aquí, eso lo traemos ahí. Este 2 tiene que venir aquí, ¿ya? 2 viene ahí. 10 hierros aquí. Aquí entiendan el concepto un poco, entiendan el concepto. Lo que nos tratan de decir estos coeficientes es, tú en el lado derecho tienes que tener 10 átomos de hierro en total, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo la respuesta, 10 átomos de hierro. Pero si yo pongo directamente 10 aquí, ¿sí? Así por copiar, pasar por pasar, este 10 multiplicado por el subíndice 2 del hierro ya me va a dar 20 hierros. Y en la izquierda solo tengo 10. Diríamos que el procedimiento está mal, pero no es así. La idea de esta respuesta es que haya 10. Entonces se pone un 5. Este 5 multiplicado por 2 va a hacer que tengamos 10 átomos de hierro en la derecha. ¿Sí? Eso es lo que nos trata de decir cada dato que hemos encontrado. En total tiene que haber eso, ¿ya? En total hay 2 manganesos. Bien. Y vamos con este otro manganeso, ¿no? 2 manganesos aquí. Ponemos 2, ya está. Ya hay 2 manganesos en la derecha. Y 8 moléculas de agua. Vamos a poner aquí 8. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Ya está. ¿No? Ya hemos trasladado todos los coeficientes que nosotros hemos encontrado, pero menos de este que está aquí con amarillo, lo resalto, los hidrógenos. Y que habíamos dicho que el último usualmente siempre se hace. Entonces vamos a nosotros, a estos hidrógenos que están aquí, interpretarlos como la siguiente información que nos está dando, que tiene que haber en tu lado de reactivos, sí o sí, 16 hidrógenos. Entonces veamos dónde podemos modificar. Aquí no hay hidrógenos, entonces no podemos hacer nada. Aquí tampoco hay hidrógenos, no podemos hacer nada. Pero aquí sí hay 12 hidrógenos, entonces podemos modificar. Aquí el chiste no consiste en poner directamente 16. Hay que pensar un poco, ¿no? Como les dije, la idea de cada dato que estamos viendo es una información. Nos dice que tiene que haber en total 16 hidrógenos en la derecha. Si hacemos esto ya va a haber 32 y pues va a estar mal. Entonces ponemos un 8, ¿cierto? Porque 8 multiplicado por 2 sí nos va a dar 16 hidrógenos en la izquierda. ¿Bien? Entonces, con eso concluiría este problema, pero usualmente siempre hay que hacer una verificación. Para ello nos vamos a apoyar en el elemento que más repeticiones tiene. Vamos a ver el oxígeno, ¿no? El oxígeno es el que más se repite. En este caso, entonces, 10 multiplicado por 4, estamos haciendo para el oxígeno su verificación. 10 por 4 aquí nos da 40. Más 2 por 4, 8. Ya está. Más. Aquí. 8 por 4, 32. Y en el lado derecho, 5. Bueno, comenzaremos por aquí. Subíndice 4 del oxígeno multiplicado por 3. 4 por 3, 12. Multiplicado por 5, 60. Más 2 multiplicado por 4. 2 por 4, 8. Aquí solamente 4. Más 4. Luego, aquí, 8 multiplicado por 1, más 8. ¿Sí? Entonces veamos. 40 más 8, 48. Más 32, 80. ¿Sí? 80. Tenemos que del oxígeno hay 80 en la izquierda y en la derecha, ¿cuánto hay? 60 más 8, 68, más 4, 72, más 8, 80.